¿Qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Bien, vamos a iniciar ya nuestra quinta sesión en relación al curso de Historia y Sistema de la Psicología. Entonces ya hasta la semana anterior hemos avanzado con respecto a cómo la psicología va desarrollándose en el contexto de una etapa, digamos, de la historia universal que se llama el Renacimiento, y los cambios que se operan en ese momento van a tener una profunda significación en la manera como ahora se aborda no solamente, digamos, los aspectos psicológicos del ser humano, ¿no? Sino inclusive sus aspectos ya orgánicos, sus aspectos también sociales, culturales. Entonces, eso es lo que hemos venido avanzando hasta la semana pasada. Y bueno, a ver. Ahí se puede ver, por favor. Sí, profesor, se ve. Ya, muy bien. Entonces, estamos haciendo este proceso, digamos, de entender cómo aún, bueno, la psicología está en esta etapa muy cercana, digamos, próxima, es parte de la filosofía, y hemos ido entendiendo cómo cada uno de estos pensadores, en su debido tiempo, en determinado momento histórico, han reflexionado también sobre lo psicológico, ¿no? Entonces vimos, bueno, un poco la psicología de Platón. Sabemos ahí que hay ya una visión dual del ser humano, mientras que Aristóteles, si bien es cierto, también identifica lo que es alma y cuerpo, pero trata de verlo como una unidad, no trata de verlo como dos aspectos escindidos o separados, ¿no? Y también hay algunos aspectos que ya van reflexionando, sobre todo en función, Platón nos hablaba de cuáles son las causas de los trastornos psíquicos. También ya hizo una reflexión acerca de la actividad que se da mientras una persona duerme, lo que podría estar relacionado ya con la idea de inconsciente, y también cómo, digamos, esta visión tripartita, ¿no? Hombre cabeza, hombre pecho, hombre vientre, y con cada uno le va a dar una cualidad, ¿no? Una cualidad psicológica, ¿no? Que tiene que ver con la razón, que tiene que ver con el valor, que tiene que ver con los deseos, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Aristóteles vamos a encontrar, digamos, a un filósofo que no se adentra mucho al campo de la abstracción. Se adentra más primero al campo de la observación, inclusive con algunos, bueno, salvando distancias de tiempo, con algunos experimentos que podría hacerse en ese momento, ¿no? Entonces su mirada en torno al ser humano es una mirada primero a partir de los sentidos, ¿no? A partir de recoger los datos sensoriales y cómo esa información sensorial luego va a ser procesada, sistematizada o generalizada a través de la razón, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos muy importantes que para Aristóteles el conocimiento tanto necesita de los sentidos como también necesita del papel organizador, del papel generalizador que es la razón, ¿no? Entonces ahí tenemos dos elementos, pero a pesar de eso, inclusive Aristóteles, todavía en cuanto de repente cuál sería el asiento o la base material de lo psíquico, todavía plantea que es el corazón, ¿no? Y a eso se llama la teoría cardíaca de las emociones. Obviamente, también por una cuestión práctica, ¿no? Es decir, cuando una persona de repente pasa por una emoción
como diríamos, esténica, que es de excitación, obviamente algo que denota, digamos ya, esa variación emocional es el incremento del latido cardíaco, ¿no? Entonces, él también considera que las emociones están en el corazón, ¿no? En cambio, ya, quizás no lo hemos nombrado aquí, pero ya otro pensador también de la época, llamado Almión de Crotona, ya planteaba de que la psique, las emociones, tienen su base en el cerebro, por ejemplo, ¿no? En el cerebro, y no en el corazón, ¿no? Entonces, como decíamos, estas personas tienen una gran capacidad para poder, a partir de hechos o situaciones, plantear un conjunto de postulados, de hipótesis, de teorías, pero todavía se mueven en el plano especulativo, ¿no? En el plano especulativo. Obviamente también como resultado del momento histórico en el cual viven, ¿no? Todavía, si bien es cierto, viven durante el desarrollo, apogeo, ¿no? De los imperios esclavistas, donde la producción de muchos de los estados se sustentaba en la mano de obra esclava, ¿no? Producto de las guerras, producto también de repente de personas que no pertenecían a una casta. Ya vimos, Platón plantea que la felicidad sería que cada uno se quede en su clase social, se quede en su casta y cumpla las funciones de su casta nada más, ¿no? Entonces también, digamos, de alguna u otra forma, ellos están reflexionando el mundo, ¿no? Reflexionando acerca del hombre, acerca de la vida, en función también al contexto histórico, social, en la cual están inmersos, ¿no? Tanto Aristóteles y Platón, bueno, no tenían necesidad de trabajar, ya vivían, digamos, porque habían acumulado sus familias un conjunto de riquezas, y también tenía esclavos, ¿no? Que trabajaban para ellos, ¿no? Entonces, esos son elementos que también sitúan, digamos, también la perspectiva hacia dónde se orienta el reflexionar de estos pensadores, ¿no? Luego hemos visto también el desarrollo y apogeo ya de otra forma de producir en la sociedad, ¿no? De trabajar con mano de obra esclava, ¿no? Se pasó, ¿no? Mediante todo un proceso de varias centurias, podríamos decir, de varios siglos, se pasó ya a un modo de producción donde el vínculo principal es ya señor feudal, que es el propietario de grandes extensiones de tierras. Inclusive un señor feudal podría ser dueño de todo un estado, ¿no? Los reyes eran señores feudales porque dominaban a pequeños señores feudales, ¿no? En su territorio. Y, digamos, por otro lado estaban los siervos, ¿no? Ya no eran esclavos, ya no estaban, digamos, su vida ya no estaba sujeta, digamos, a estas personas, pero, digamos, dado su condición de pobreza, no tenían, digamos, la capacidad para poder tener, por ejemplo, tierras para poder cultivar, ¿no? Ya de su propiedad, no las tenían, no tenían instrumentos para poder hacer de repente las labores de crianza de ganado o de siembra, ¿no? No tenía, ¿no? Entonces, el señor feudal les ofrecía un pedazo de tierra, ¿no? Podían trabajarlo para su sustento como familia, pero a su vez eso implicaba que estaban obligados a trabajar de por vida para el señor feudal, aparte de un conjunto de impuestos, tributos, e inclusive también ya algunas costumbres, ¿no? Como era que si dos siervos, tanto varón y mujer, se casaban, la primera noche de bodas pertenecía al señor feudal, ¿no? Y esa era la costumbre, era la norma, porque el señor feudal, al darte la tierra, al darte el sustento, digamos también, de alguna u otra forma,
el siervo pertenecía al señor feudal, ¿no? Entonces ya estamos bajo otra forma, otra manera, y ahí se instala la psicología del mundo feudal. Hemos visto por este lado, digamos, el aspecto de San Agustín. También hemos visto lo que es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y resaltábamos también que de repente vemos en San Agustín una cierta influencia, un cierto peso en que él toma de la filosofía de Platón, ¿no? Así como en Santo Tomás vemos el peso de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Hay esa influencia, ¿no? Y en el caso de ellos, ¿no? En el caso de ellos, vamos a encontrar por aquí, primero, ¿no? Un elemento clave en esta época, ¿no? En la cual también no solamente aparece este vínculo, ¿no? Señor feudal y siervo, ¿no? Sino que también una religión que fue perseguida por el Imperio Romano, un imperio esclavista. Recuerden que los judíos eran una provincia de Roma y por lo tanto ellos estaban sujetos, ¿no? Sujetos, digamos, al Imperio Romano, al Imperio esclavista, pero en ese proceso, en Judea, aparece una variante del judaísmo, ¿no? Que predicaba que el Hijo de Dios ya viene al mundo, ¿no? Viene al mundo y el Hijo de Dios se llama Jesús, se llama Cristo, se llama el Mesías, y va a traer, digamos, un nuevo tiempo, una nueva, digamos, posibilidad de comunión entre los hombres y Dios, ¿no? Y por eso el cristianismo, ¿no? Que en el Imperio Romano fue perseguido. Ustedes a veces recuerdan, a veces durante la Semana Santa, cuando pasan las películas, ¿no? Con respecto a la vida de Jesús, con respecto a ese tiempo, como dan cuenta que, bueno, muchos cristianos fueron crucificados, fueron quemados, ¿no? Por los romanos, que fue una religión perseguida, ¿no? Por el Imperio Romano, una religión que predicaba que ante los ojos de Dios todos somos iguales, ¿no? Y por lo tanto predicaba la fraternidad, no por más riquezas que tú tengas, como se dice, cuando tú mueras no te vas a llevar tus riquezas, ¿no? Lo que te vas a llevar es básicamente, digamos, la consideración de Dios, ¿no? Si has actuado bien, serás considerado por Dios. Si has actuado mal, no serás considerado. Ese mensaje, que al principio fue un mensaje más para sectores populares, fue calando en la sociedad y mucha gente, ya de sectores más acomodados, se fueron haciendo cristianos, ¿no? Y el cristianismo fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, no solamente ahí en Medio Oriente, sino ya se expandió a Europa. Entonces, ya en esta época feudal, ya encontramos a un cristianismo consolidado, a un cristianismo que ya se ha organizado a través de una institución. Esa institución es la Iglesia Católica, ¿no? Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Es porque también hay otras variantes, ¿no? Luego, como es la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, digamos, encontramos a Santo Tomás, por ello, enfatizando a la fe como modeladora de la razón, ¿no? Él decía, primero cree para que puedas comprender los designios de Dios, ¿no? Para que tu razón pueda comprender los designios de Dios, ¿no? Y también en Dios están los modelos ejemplares de las cosas y seres, ahí encontramos en influencia del platonismo. También exploraron en sus distintos documentos que escribieron esta necesidad de que el ser humano haga una introspección, es decir, vuelva hacia sí mismo y en ese proceso encuentre a Dios, por ejemplo, ¿no?
Si bien es cierto, consideraban que una persona ya tiene libre albedrío, pero también planteaban que la providencia, es decir, Dios, ya me había fijado un destino, ¿no? Y por lo tanto, mi tarea es encontrar cuál es ese destino, ¿no? Cuál es ese proyecto que Dios me ha encomendado, ¿no? Me ha encomendado. Y debo vivir de acuerdo a ello, ¿no? También el alma posee el conocimiento que la sensación inicia, también valoran el papel de la sensación como un elemento importante en el conocer, y también el análisis de la conducta y las motivaciones humanas, ¿no? Motivaciones humanas. Y en el caso de Santo Tomás, ¿no? Que ya estamos en una época del cristianismo ya mucho más avanzada, acá estamos en siglo 300, 400, después de Cristo, acá estamos en 1100, 1200, ¿no? Casi 700, 800 años después, ¿no? Es decir, hay un total dominio ya en el ambiente político, económico y cultural de la Iglesia Católica, ¿no? Que ya no solamente es una institución que está vinculada a la fe de los creyentes, ¿no? Sino que también está vinculada a la lucha por el poder con los reyes, ¿no? Con los señores feudales, a la lucha también económica, porque también el Vaticano tenía sus ejércitos y hacían invasiones en diversos pueblos, ¿no? Entonces estamos ya en una complejidad bastante, bastante grande, ¿no? En términos ya de la participación de la Iglesia Católica en la vida de la sociedad, ¿no? Entonces, en Santo Tomás, ¿qué encontramos, no? Ya por el mismo hecho de que están habiendo más avances científicos, por el mismo hecho que ya también la gente se está instruyendo más, ¿no? Y que se están dando cambios también en el mundo, por lo tanto, Santo Tomás va a darle también peso, va a darle también, digamos, predominio al papel de la razón para fundamentar la fe. Es decir, tenemos que usar la ciencia de su tiempo, que se fundaba generalmente en los planteamientos de Aristóteles, para fundamentar la fe, ¿no? Y por lo tanto hace uso de elementos sensibles y deductivos para fundamentar la existencia de Dios. La semana pasada hablamos de las 5 vías, ¿no? ¿Cuáles son las 5 vías para probar la existencia de Dios, ¿no? También la persona plantea la unidad, alma y cuerpo, no son dos entes separados. Propone que también conocer involucra una abstracción, ¿no? ¿No? Es decir, entresacar lo esencial a partir de los objetos sensibles, ¿no? Es decir, Santo Tomás, digamos, toma muchos planteamientos aristotélicos, sobre todo vinculados a cómo Aristóteles veía el tema del conocimiento, y también los propone como parte de fundamentación, ¿no? También análisis de la conducta y las motivaciones humanas, es necesaria una aprehensión, ¿no? Aprehensión. Cuando la palabra aprehensión va con H, intermedia, significa ese proceso de captura, ¿no? De lo que queremos de repente alcanzar, ¿no? Debe haber una aprehensión sensitiva, imaginativa, intelectiva, ¿no? Y también refiere que la emoción tiene un componente psíquico y fisiológico, ¿no? Y la voluntad se integra al proceso de conocer. Esto es bien interesante, ¿no? Porque ya ve el vínculo de lo cognitivo con lo conativo, ¿no? Y eso es parte cierto, ¿no? Muchas veces a nosotros nos pasa, podemos estar cansados, tenemos que leer o tenemos que estudiar, pero digamos ya nuestra decisión de terminar una tarea, de terminar una lectura, es un elemento que también dinamiza nuestra actividad cognitiva, por ejemplo, ¿no? El tema de la voluntad, ¿no? El tema de la voluntad. Muy bien. Y entonces, hasta ahí, bueno, habíamos avanzado. A ver. Ahí se ve, por favor. Sí se ve, profe. Ya.
Entonces también ya habíamos avanzado el Renacimiento, ¿cierto? Ya que involucra un cierto quiebre, ¿no? Un cierto quiebre. La humanidad, bueno, había vivido buena parte, estamos hablando casi como por lo menos 800, 900 años, ¿no? En la cual el predominio de la fe fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte en la sociedad, ¿no? Pero eso también ya va a ir cambiando, producto también ya de las nuevas necesidades que aparecen en la sociedad, los cambios que se dan a nivel cultural, a nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel de las relaciones productivas también. Todo eso va conllevando a este periodo que hemos denominado Renacimiento, ¿no? Y en la cual veíamos varios filósofos, ¿no? En la cual ahora el centro de la reflexión pasa al hombre, ¿no? Al hombre y su circunstancia, ¿no? Y eso conlleva ya, digamos, a tener una visión más naturalista del ser humano y a explorar, digamos, ya no solamente cómo actúa el ser humano, ¿no? Sino que también inclusive qué hay dentro del ser humano, ¿no? Hemos visto ahí también varios, digamos, pensadores que ya hacían todo un conjunto de trabajos de, digamos, de exploración de la anatomía humana, ¿no? Entonces, y el humanismo, justamente, que sería esa gran corriente, ¿no? Esa gran corriente, va a tener, obviamente, pues, como un elemento favorable tecnológico, fíjense, cómo lo tecnológico puede también generar cambios en la cultura, ¿no? El hecho que aparezca, digamos, la imprenta trastoca y da la posibilidad que la cultura se democratice más, ¿no? Se democratice más. Antes la cultura solamente estaba en latín y solamente la sabían aquellos que sabían leer latín. Por lo tanto, los demás estaban excluidos de la cultura, ¿no? Entonces, el humanismo va a verse favorecido por un conjunto también de cambios científicos, tecnológicos, sociales, culturales, y obviamente eso va a repercutir en esta sociedad, ¿no? Va a repercutir. Y también otro elemento importante es cómo entender este cambio de paradigma, ¿no? Este cambio de paradigma. Digamos, esta llamada revolución copernicana, ¿no? Obviamente, por Nicolás Copérnico, que ya en base a sus estudios, que ya son de observación mediante telescopios, ¿no? Mediante también el cálculo de determinadas fórmulas matemáticas, establece que no es correcto pensar que la Tierra es el centro del universo. Más bien es todo lo contrario, ¿no? La Tierra es parte de un sistema solar, en este caso una estrella, ¿no? El Sol es una estrella, sobre la cual gira, ¿no? Y además también giran otros planetas alrededor de esa estrella del Sol, ¿no? Entonces, eso fue un planteamiento que prácticamente rompió, ¿no? Rompió con una visión, con un paradigma que, digamos, proponía este aspecto geocéntrico, ¿no? Y así hubieron también ya posturas que iban cuestionando la autoridad de Aristóteles. Aristóteles mantuvo algo así como una autoridad científica, más o menos hasta el siglo XII, XIII, XIV, ¿no? Mantuvo, ¿no? Pero, reitero, ¿no? Muchos de los planteamientos de Aristóteles fueron más especulaciones, ¿no? Ahora estos señores ya tienen instrumentos que de alguna u otra forma permiten ya otro tipo de observación. También la matemática que han avanzado es una matemática ya más superior y por lo tanto permite cálculos ya mucho más precisos sobre temas de distancia, sobre temas de repente de lejanía o cercanía entre planetas, entre astros, ¿no? Entonces todos esos elementos ya se van sumando, ¿no?
y por lo tanto ya se va teniendo una idea en torno al universo, ¿no? Como uno de los elementos que ahí de repente destaca como el representativo del Renacimiento, ¿no? Leonardo da Vinci, ya hemos visto él también tuvo varias, como se dice, no solo aficiones, ¿no? Sino también posibilidad de desarrollarse en la escultura, en la pintura, en el hecho también de la arquitectura, en la construcción de un conjunto de artefactos, naves, aparatos, que, digamos, ya representaban ese interés, ¿no? Representaban ya ese interés humano por avanzar más en el conocimiento, ¿no? Y también, les contaba que también producto, digamos, ya de su formación médica, porque también Leonardo da Vinci tuvo formación médica, también le posibilita tener también ya una especie de estudio más preciso sobre la corporalidad humana, ¿no? Y que luego ya lo traduce en sus obras de arte, ¿no? Entonces tenemos aquí, hemos visto, habíamos avanzado este aspecto, que en el Renacimiento, según Alberto Merani, en su libro Historia Crítica de la Psicología, lo que prima es una antropología concreta. Es decir, todos estos pensadores se abocan al estudio, a la problematización de la anatomía del ser humano, de la psique del ser humano, del actuar del ser humano, ¿no? Entonces se abocan a ese elemento, ¿no? Vimos también esto ya, el platonismo con Bernardo Telesio, ¿no? Planteando ya los elementos en la cual la importancia del estudio experimental como un elemento ya para avanzar en el conocimiento, el hecho también, la valoración al aspecto de la sensibilidad como un elemento clave, ¿no?, del conocimiento, y también cómo esa sensibilidad tiene su base en la actividad del sistema nervioso, ¿no? Luego vimos también por aquí, ¿no?, algunos todavía con influencia aristotélica, y también, digamos, nuevamente también valorando el papel de la experiencia, ¿no? Estamos en una época en la cual mucho se valora de que aquello que tú afirmas tienes que mostrarlo con una evidencia empírica, ¿no? Con un caso, con un aspecto que demuestre que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿no? Y obviamente ahí va a tener predominio, pues, las impresiones sensoriales, ¿no? Vimos también Vesalio, que sobre todo, quizás con él destacamos, ya su espíritu de adentrarse al cuerpo humano, comprender las enfermedades diversas, pero ya tener una idea, inclusive ya una especie de descripción ya más cercana sobre las partes, por ejemplo, del encéfalo, ¿no? Nosotros sabemos que el encéfalo es cerebro, cerebelo, tronco encefálico, ¿no? Ese es el encéfalo. Pero al interior del encéfalo también, digamos, encontramos otras estructuras que son importantes, ¿no? Y que van a ser también, digamos, objeto, digamos, de observación, ¿no? De observación. Todavía aquí no hay, pues, la posibilidad de adentrarse a las neuronas, de adentrarse al aspecto bioquímico del intercambio neuronal, todavía no hay nada de eso, solamente están observando los órganos, ¿no? Y de repente también ya las variaciones, ¿no? Es decir, ¿por qué de repente el peso del cerebro de esta persona es 1,1 kg, mientras que esta persona, su cerebro pesa 1,3 kg, ¿no? Eso ¿por qué se da, ¿no? O sea, cosas como estas se están planteando, ¿no? Pero sobre todo tener ya un mapa, al menos anatómico, fisiológico, de las partes del cerebro, ¿no? De las partes del cerebro. Y bueno, nos quedamos hasta aquí, ¿no? Ahí nos detuvimos la semana pasada, con lo que se llama los moralistas, con
Michel de Montaigne, un francés, y, digamos, de alguna otra forma, él propone, por ejemplo, dice, observar un poco qué ocurre en nuestra experiencia. No existe nadie que, si se oculta, es decir, si se mira a sí mismo, no descubre en sí una forma suya, que lucha contra la institución y la tempestad de las pasiones que le son contrarias. Es decir, está tratando de dar cuenta él en este enunciado, un poco siempre, a veces esa lucha que se da en las personas, ¿no? Mi lado bueno, mi lado malo, mi lado consciente, mi lado inconsciente. Y cómo a veces eso puede generar también fracturas o puede generar quiebres dentro de nuestra personalidad, ¿no? También fue alguien que se mantuvo crítico frente a los nuevos ideales que trae el Renacimiento, desconfía de la ciencia natural y la medicina, ¿no? Y también concibe que el individuo se encuentra determinado por lo externo, pero el mundo interior del hombre es el único libre, sin condicionamiento, ¿no? Entonces aquí también, obviamente, Montaigne está de alguna forma también graficando su época, que era una época también de muchos cambios, pero también de muchas crisis, de muchos vacíos, de mucha corrupción también en su momento, ¿no? Entonces como que lo externo era lo peligroso, ¿no? Entonces, el único refugio que quedaba para el ser humano ahora es lo interno, ¿no? Es lo interno. Muy bien. Y también propone usar el método introspectivo para explorar la interioridad del ser humano, ¿no? Método que, digamos, 3 siglos más, 4 siglos más, ya usará Wilhelm Wundt, ya de forma experimental, para acceder a los elementos de la conciencia, ¿no? Pero aquí él dice que la memoria, es decir, el pasado y la imaginación, son descartadas para esta introspección. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar que la introspección se hace del momento actual y presente, ¿no? De la circunstancia que ahora está viviendo la persona. Y también concibe que la personalidad está en constante cambio, enfatizando en la actual y presente. Él dice pretender aprender, ¿no? Aprender, ya hemos dicho, es sinónimo de captura, ¿no? De captura. Pretender capturar la estructura de la persona es como pretender aprender a presar el agua con los dedos, ¿no? Justamente, ¿no? Por el hecho de estar en constante cambio, de repente tú aprendes, capturas un momento del desarrollo de la personalidad de alguien. Pero de acá a un mes, de acá a un año, no sabes si eso va a ser lo mismo, ¿no? Más o menos nos está dando cuenta de esos elementos de variabilidad que hay también en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Y también el verdadero ser de cada persona es el ser de cada momento, ¿no? Es decir, lo que tú ves ahora y en la actualidad es ese el ser, ¿no? Y quizás Montaigne también, si uno lo ve, de repente nos acerca mucho a una postura filosófica ya del mundo contemporáneo del siglo XX que se llama el existencialismo, ¿no? Ahí encontramos a Albert Camus, a Jean-Paul Sartre, ¿no? Ellos van a plantear que el ser humano no es esencia, ¿no? El ser humano es existencia. El ser humano es un aquí y una ahora, ¿no? Un aquí y una ahora. Ese es el ser humano, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos Francis Bacon, ¿no? Francis Bacon, que también, digamos, la importancia de Bacon, digamos, para este momento, va a ser, digamos, relevante, ¿no? Bacon es inglés, ¿no? Está, digamos, en la gran isla de Inglaterra, pero, digamos, va a tener un elemento, ¿no? Proponer una nueva concepción del saber, ¿no? Y por lo tanto va a criticar tanto el saber propuesto por Aristóteles como también propuesto por Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Y él enfatiza en algo, ¿no? Que, digamos,
hasta ahora sigue siendo el soporte de muchas ciencias. Muchas ciencias, en la actualidad, hasta ahora, se fundan en esto, ¿no? En el método inductivo experimental. ¿Qué significa inductivo, no? Ir de los hechos, o ir de lo particular, ¿no? De los datos particulares, para llegar a principios, a leyes, para llegar a algo general, ¿no? Ahí está. Entonces, hasta ahora, ciertas ciencias que tienen este carácter experimental toman ese elemento que ya Bacon lo veía en el siglo XVI, parte del XVII, ¿no? Y por lo tanto, otro aspecto importante, ¿no? Otro aspecto importante. Saber es poder. Y la pregunta es, ¿quién tiene el saber de cómo hacer una vacuna para el COVID-19? ¿Tiene o no tiene más control del mundo? ¿Tiene o no tiene más control del mundo? Claro. Entonces, si nosotros vemos, digamos, todos los países que actualmente son potencia, empezando por Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Canadá, ¿no? Reino Unido. Yo les pregunto, esos países, digamos, dejan de lado la investigación científica y tecnológica. ¿Dejan de lado? Por supuesto que no, ¿no? No lo dejan, ¿no? Porque ya, mira, esto ya se planteó en el siglo XVI. Si un país quiere dominar a otro país, la cuestión no solamente va a estar en la diferencia no va a estar en la cantidad de armas o de soldados. La diferencia va a estar qué tanto tú te apropias del conocimiento, del saber, de una ciencia, de una tecnología, y eso ya luego lo presentas como algo que de repente ya los demás tienen que consumirlo, ¿no? Y generalmente hay esta dinámica, ¿no? Los países más desarrollados producen ciencia, tecnología, y nosotros somos más consumidores de lo que producen, ¿no? Este lema, saber es poder, es un lema que ha acompañado a todas estas potencias mundiales que en el tiempo se han venido presentando, ¿no? No hay posibilidad de viabilidad si no avanzamos en ciencia y tecnología. Ese es un elemento así clave, ¿no? Que ya lo entendieron los ingleses, fíjense, siglo XVI, ¿no? Hace más de cinco siglos, ¿no? Ya lo entendieron, ¿no? Y justamente, pues, Bacon escribe llamado Novum Organum, ¿no? Es decir, el nuevo órgano, ¿no? Es decir, la nueva forma de razonar. Ya la forma de razonar no es aristotélica, no es escolástica, sino es inductiva, ¿no? Y también, así como ustedes leyeron la semana pasada ese documento sobre el trabajo de la obra Utopía de Tomás Moro, él también crea su obra de ciencia ficción llamada La Nueva Atlántida, en la cual también más o menos recrea a una posible sociedad y cómo funcionaba, ¿no? La Nueva Atlántida, ¿no? La Nueva Atlántida. Entonces, un gran elemento es, digamos, la reforma de la sociedad a través de la reforma del saber. Es decir, no vamos a poder cambiar a la sociedad si no reformamos nuestra manera de conocer el mundo. Eso tiene que ser totalmente reformado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengamos conocimiento de la naturaleza, que es importante, para que podamos dominar la naturaleza, dominarla.
¿correcto? Y por lo tanto, alcanzar el progreso de la humanidad. Eso es un elemento así, digamos, que hasta ahora estos países que están, digamos, en la cúspide del desarrollo, lo vienen haciendo, ¿no? Lo vienen haciendo. Y por lo tanto ya hay una nueva forma de ver, ¿no? La nueva concepción del saber científico ya no es al modo de Aristóteles, ¿no? No, ya no es contemplativa, ya no es deductiva, ya no es especulativa, ¿no? Sino más bien el nuevo saber científico tiene que responder a las necesidades prácticas de la sociedad, ¿no? Las necesidades prácticas de la sociedad, a las exigencias de los estados, a las exigencias de dominio, por ejemplo, ¿no? Si el dominio tiene que ver con la navegación, entonces tenemos que generar una tecnología que fabrique naves que puedan, digamos, surcar los mares por amplios periodos de tiempo, ¿no? Es decir, ahí está el saber, en resolver las necesidades prácticas de la sociedad. También en el método inductivo, como le decía, partir de los hechos, no partir de especulaciones, no partir, digamos, de haber solamente contemplado cosas, ¿no? Sino partir de hechos y luego llegar ya a principios y leyes, ¿no? Y obviamente ya tener un saber aplicado, un saber que resuelva problemas que la sociedad está exigiendo que se resuelvan, ¿no? Y justamente, ¿no? Una forma que él ve, digamos, es que, según Bacon, es necesario derribar, así habla él, derribar los ídolos que aún existen en las personas. Es decir, nociones falsas en la mente humana que impiden conocer la verdad. Y obviamente eso es una crítica de alguna otra forma también, pues, a la filosofía de Aristóteles, a la filosofía de Platón, a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces es una crítica, ¿no? Y por ejemplo, él habla de los ídolos de la tribu, ¿no? Que a veces son prejuicios que están presentes en el género humano, ¿no? O los ídolos de la caverna, ¿no? Que a veces son los prejuicios que los propios individuos se construyen en su proceso de desarrollo, por ejemplo, ¿no? O también los ídolos del foro, ¿no? Cuando se hace un uso cotidiano o inadecuado del lenguaje, ¿no? La demagogia, por ejemplo, ¿no? Claro, puede hablar muy bonito, puede convencer, pero no tiene ningún fundamento su planteamiento, ¿no? Ese es otro ídolo, ¿no? Y también los ídolos del teatro, que tienen que ver también con las limitaciones que se ha tenido de repente por tener una formación filosófica muy metafísica, muy especulativa o muy teológica de repente, ¿no? Entonces, esos ídolos, para avanzar en términos de conocimiento, tienen que ser derribados, ¿no? Tienen que ser superados en la mentalidad humana, ¿no? Entonces, el conocimiento, el saber es poder, y obviamente, el ser humano se coloca como, y eso también es un elemento que ahora digamos, se está cuestionando bastante, ¿no? Ustedes saben, bueno, creo que ayer, ustedes conocen los nevados de Ancash, ¿conocen? ¿Conocen los nevados de Ancash? No, profesor. O el Huascarán, ¿no? El Pastoruri, ¿no? No, profesor. Por ejemplo, han hecho ayer, pasaron en la televisión en Canal 7, que han ido un equipo, ¿no? Digamos ya de geólogos, expertos, ¿no? En estos temas de hielo, y ya están haciendo muestras, ¿no? Se veía ahí una especie de taladro, ¿no? Y más o menos calculan que ya el deshielo completo de toda la cordillera occidental, ¿no? Que es la cordillera que está ahí, más o menos se da para el 2100, ¿no? Y para el 2100 ya no habrá Huascarán, no habrá Pastoruri, ¿no? Porque ahorita estamos ya viendo que las capas de hielo
en los nevados se va reduciendo cada vez más, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento, ¿no? En la época de Bacon se decía, el hombre tiene que dominar la naturaleza, tiene que ponerla a su servicio. Ahora, 2021, ¿qué se dice? El hombre ha hecho un mal uso de la naturaleza, ha depredado fauna, flora, mar, selva, ríos, ¿no? Es decir, con ese objetivo de dominar la naturaleza, más bien la ha destruido, ¿no? Fíjense, ¿no? Mientras que en el siglo XVI, Bacon te decía, el hombre tiene que dominar la fuerza de la naturaleza, ¿no? Y el hombre lo ha dominado, ¿no? Es decir, de la fuerza de los ríos ha sacado represas, por ejemplo, ¿no? De la fuerza de los mares ha sacado también energía eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Ha ejercido un dominio. Pero ahora, ese dominio, 5 siglos después, ya nos está pasando factura, ¿cierto? Ya nos está pasando factura. Pero fíjense, ¿no? Esto empezó aquí. Lo que está viviendo ahora, esa forma de, a veces un tanto, digamos, ciega, de explotar la tierra, no importando que los recursos sean limitados, no importando eso, ¿no? Ya viene de acá. Aquí podemos encontrar, digamos, algo así como que el fundamento filosófico de todo este proyecto de dominio que el hombre en 5 siglos ha hecho. ¿Que ha tenido beneficios? Sí, pero también ha tenido perjuicios, ¿no? Y ya lo estamos experimentando ahora. Entonces la ciencia tiene que descubrir sus formas mediante la experiencia y la inducción, ¿no? Y por lo tanto, brindar nuevos inventos y recursos al hombre, ¿no? Y aquí aparece todo un conjunto de inventos que se hacen, ¿no?, en diversos campos de la vida del ser humano, ¿no? Diversos campos. Luego tenemos aquí a Juan Luis Vives, ¿no? Y él va a ser considerado como precursor de la antropología del siglo XVII y de la moderna psicología, ¿no? Es un español con ascendencia judía, ¿no? Pero uno de los elementos que de repente destaca mucho en su tratado que él escribe de Ánima, sobre el alma y la vida, sigue a Aristóteles, pero defiende la inmortalidad del alma. Entonces, si defiende la inmortalidad del alma, ¿a quién es él? ¿Quién es Aristóteles o Platón? ¿Quién sería? ¿Quién defiende la inmortalidad del alma? ¿Aristóteles o Platón? Platón, ¿no? Platón, ¿no? Y por tanto atribuye a la psicología el estudio empírico de los procesos espirituales. Es decir, ¿qué estudia la psicología para Juan Luis Vives en ese momento, ¿no? Estudiar empíricamente, bueno, se puede llamar psique, psiquismo, o procesos espirituales, ¿no? Y por tanto también busca convertir a la psicología en una ciencia próxima a las ciencias naturales, ¿no? Fíjese, ya está haciendo algún intento de separar a la psicología de la filosofía, ¿no? Muy bien. Y aquí, digamos, por ejemplo, en sus libros que él puede establecer, dice el libro 1, hace un estudio de las partes del alma, partiendo del concepto de vida, en algunos seres solo vegetativas, en otros sensitivas, intelectivas, ¿no? En ningún ser viviente falta el alma, ¿no? Esto más o menos también es la concepción aristotélica, ¿no? Y plantea que la sensibilidad comprende los 5 sentidos: sentido interno, la imaginación, la memoria, la fantasía y la estimativa, ¿no? Luego, en el libro 2 de su obra, ya propone el estudio de los procesos cognitivos e intelectuales, ¿no? Y ahí estudia la inteligencia, la voluntad, la memoria, la razón. Es decir, ya, digamos, está teniendo un estudio más particular, por eso Juan Luis Vives es muy, digamos, recordado en la historia de la psicología, porque a diferencia de otros,
que de repente viene una cuestión más filosófica, más general, él sí se está abocando a una comprensión de los aspectos psíquicos del ser humano. El libro 3, el análisis de los sentimientos y las pasiones, y la búsqueda de su génesis psicológica, ¿no? Muy bien. Y luego tenemos a Juan Huarte San Juan, y él sobre todo va a destacar, ¿no?, por una obra en la cual es como, digamos, una obra precursora de lo que podríamos llamar orientación vocacional, ¿no? En la cual, por ejemplo, ya establece, primero, ¿no?, como se dice, ¿no?, una obra precursora de la psicología diferencial, es decir, psicológicamente los individuos en qué difieren, también de la orientación profesional, y también de un concepto que fue muy usado en el siglo XIX y también en esta época, que se llama la eugenesia, ¿no? La eugenesia, ¿no? Es decir, esa búsqueda de mejorar la raza humana, ¿no? Es decir, ¿qué podríamos hacer para mejorar la raza humana? Eso eran los proyectos eugenésicos, ¿no? Y también pretende realizar una revolución metodológica basada en la fisiología del ser humano, convencido que estas funciones biológicas determinan las diversas actitudes del hombre para las ciencias, el conocimiento y la actividad profesional, ¿no? Si bien puede ser un poquito mecánico, pero ya está viendo el vínculo base biológica con cualidades psicológicas, ¿no? También desarrolla un estudio de la tipología temperamental en la tradición de Galeno y también de Hipócrates, ¿no? Admite los 4 humores y sus 4 temperamentos, ¿no? Lo seco condiciona la inteligencia, lo húmedo condiciona la memoria, lo caliente condiciona la imaginación, y lo frío que no actúa sobre el temperamento. Muy bien. Entonces realiza también una clasificación de las ciencias, ¿no? Ciencia del entendimiento, ciencia de la memoria, ciencia de la imaginación, ¿no? Y para él, dentro de esta obra también plantea que la educación y la orientación profesional implica conocer el temperamento natural de cada individuo para conocer su máxima eficacia, ¿no? Sabemos que siempre el temperamento es una estructura de personalidad que se considera innata. Entonces, en pocas palabras, nos está diciendo que de alguna u otra forma ya tenemos vocación, o nacemos con alguna vocación, y por tanto es necesario explorar los elementos temperamentales, ¿no? Y como dice, en la segunda parte de su libro, desarrolla un tratado de biología política y eugenesia, ¿no? Postula una regulación racional del matrimonio. El apareamiento entre hombres y mujeres implica una correspondencia entre sus temperamentos. Entonces hay que aparear temperamentos similares para que podamos tener de alguna u otra forma, digamos, una descendencia adecuada, ¿no? Porque el objetivo es justamente, ¿no?, obtener una progenie bien dotada, ¿no? Bien dotada. Pero esas son ideas que plantean, ¿no? Ya. Entonces, estamos ya avanzando poco a poco. Hemos salido del mundo antiguo, con Platón, Aristóteles, del mundo feudal, con San Agustín y Santo Tomás. También culminamos lo referente a la filosofía del Renacimiento. Y aquí algo interesante, ¿no? Me parece que es importante
ya el paso, este tránsito que se da, esta modificación, en torno también a cómo la sociedad establece vínculos entre las personas, ¿no? Sobre todo en su actividad principal, que es la producción. Entonces, ya hablamos aquí del inicio del capitalismo, ¿no? Actualmente vivimos en la época del capitalismo, pero el capitalismo ha tenido también fases, momentos, ¿no? Y estas fases, que son del siglo XIV, XV, XVI, van a ser denominadas como fase mercantil, ¿no? Porque las grandes potencias se abocan a buscar mercados, ¿no? Y para eso hacen viajes de exploración, primero a las Indias orientales y luego Colón llega a las Indias occidentales y empiezan a expandir, ¿no?, el mercado mundial. Pero no solamente cuando hablamos de fase mercantil es porque, digamos, hay de repente, digamos, la venta y compra de mercancías, ¿no? Sino también es una fase en la cual dos elementos van a tener un protagonismo como, digamos, elementos de acumulación, ¿no? Por un lado, el oro, y por otro lado, la plata, ¿no? Estos dos metales, ¿no? Estos dos metales se van a convertir como, digamos, también reservas de riqueza, ¿no? Reservas de riqueza, reservas de acumulación para muchas de estas sociedades, como Países Bajos, como España, como Francia, como Inglaterra, ¿no? Y otros estados más que en ese tiempo había en Europa, ¿no? Es decir, es la fase en la cual está surgiendo otra forma de vinculación productiva y aparte también, digamos, ya estos grandes grupos de poder ya no les interesa tener extensas tierras, ¿no? Extensas tierras, no. Ahora lo que quieren es, digamos, quieren oro, plata y mercado, ¿no? Porque para que toda su producción que están haciendo puedan venderla, ¿no? Y, digamos, mucha producción española que se hacía en ese tiempo llegó a estas zonas, ¿no? Inclusive, bueno, los pobladores indígenas eran obligados a vestirse, ¿no? A vestirse con prendas, digamos, españolas, ¿no? Por eso ustedes verán, por ejemplo, si ustedes ven varias danzas de Puno, de Arequipa, de Apurima, de Ancash, muchas de esas danzas, los danzantes tienen vestimentas españolas, por ejemplo, ¿no? Tienen vestimentas españolas, porque, digamos, esas danzas no provienen, digamos, de lo que es antes de la invasión, ¿no? Muchas de ellas provienen ya durante el virreinato, ¿no? Y a veces cuando uno ve, por ejemplo, ¿ustedes han visto la danza de los negritos de Huánuco? ¿Han visto la danza de los negritos? ¿Han visto esa danza? Los negritos. Los chunchitos. ¿Han visto la danza de los chunchitos? O el guaylas, ¿no? ¿Han visto el guaylas? Claro, si uno ve, digamos, la vestimenta que ellos tienen, ya es una vestimenta, digamos, adoptada justamente de esta obligación, ¿no?, que se le dio a los pueblos indígenas de usar ropas que ya no le correspondían a su cultura, ¿no?, a su estilo cultural, ¿no?, sino ponerse otras ropas, ¿no?, porque era parte del proceso, ¿no? Es decir, digamos, en las industrias de Inglaterra o de Francia o de Holanda o de España, se producían cosas, todo eso venía en barcos y acá ya los encomenderos, ¿no?, ya obligaban a la población indígena a vestirse, ¿no?, de esa forma, ¿no? Entonces estamos en una fase del llamado capitalismo, fase mercantil, y hemos visto ya esta psicología del renacimiento,
en la cual hay una preocupación por el hombre y su circunstancia. Todavía prosiguen las influencias platónicas y aristotélicas, como lo han señalado, por ejemplo, con el libro Utopía. Hay también todavía combinación de planteamientos racionales, ¿no? Esto de plantear solamente 6 horas, ¿no? Y descansar 8 horas, ya es otra racionalidad, ¿no? Pero aún se mantienen ciertas ideas religiosas, ¿no? Todavía está como que, digamos, una especie de fusión, ¿no? Entre los nuevos planteamientos racionales y aún mantener, digamos, las ideas religiosas, ¿no? Estudios anátomo-funcionales del cuerpo humano, ya hemos visto, y también estudios sobre las posibilidades cognitivas del ser humano, ¿no? Como dice, saber es poder, ¿no? Es decir, el conocimiento es un elemento importante para el dominio de la naturaleza, ¿no? Muy bien. Entonces ya viene lo que se llama la filosofía moderna, ¿no? La filosofía moderna. Y aquí va a haber, en todo caso, ya vamos a hacer ya el desarrollo y también, digamos, la pugna entre una corriente que se denomina el racionalismo y otra corriente que se denomina el empirismo, ¿no? Eso va a caracterizar, digamos, la lucha entre ambas corrientes y el impacto que también eso va a tener en la psicología, ¿no? Que sí, estas corrientes sí se ven más nítido su impacto en la psicología, ¿no? Bien. Entonces, generalmente siempre, bueno, hay esta división, por así decirlo, clásica de la historia universal, y que para algunos es una división un tanto eurocéntrica, ¿no? En plantear edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea, ¿no? Porque siempre como que la historia gira en función a Europa, ¿no? Gira en función a los hechos que marcan más Europa y no los países de repente como el nuestro, ¿no? En el caso de Latinoamérica. Pero bueno, digamos es una clasificación discutible, hay otras formas de clasificación de la historia, ¿no? Pero digamos también el término moderno sí ha quedado, ¿no? ¿no? Porque la modernidad ya involucra un giro, ¿no? Un giro, no solamente por los descubrimientos geográficos que se van a hacer, no solamente por la cuestión de repente de el ensanchamiento del mundo, ¿no? Todo el mundo se ensancha, ¿no? Prácticamente ya todo el mundo ya es conocido, ¿no? Se empieza a interconectar todo el mundo, ¿no? Más se ha llamado modernidad porque ahora ya, digamos, las sociedades empiezan a dar predominio, peso a la razón. Y cuando hablamos de razón, hablamos de ciencia y técnica, ¿no? Es decir, esos elementos van a ser ahora elementos más protagónicos en la construcción de las sociedades. Es decir, la razón y la técnica no solamente entra para el campo de inventos, también entra el campo económico, entra el campo político, entra el campo social, entra el campo educativo, entra el campo inclusive hasta religioso, ¿no? Porque se puede hacer estudio científico de las religiones, por ejemplo, ¿no? Entonces la modernidad, si bien siempre se plantean estos hechos, ¿no? El descubrimiento de América y la Revolución Francesa, ¿no? Siempre se plantean esos hechos, pero digamos, lo más importante es que ya el mundo se empieza a mover bajo una lógica que trata de colocar los aspectos científicos, racionales y económicos como elementos principales en la conducción de la sociedad, ¿no? Esos elementos, ¿no? Entonces, por eso hablamos ahí de filosofía moderna, ¿no? Y justamente ahí va a haber pues dos corrientes, como ha sido, digamos, el racionalismo y el empirismo,
Y obviamente, ¿no? Previo, como hemos visto también, previo a la filosofía moderna, se ha dado el Renacimiento, se ha dado el humanismo, que ya, Ah, que ya más o ah, menos ya, hace... ya, Evelyn, tu ya. micro, por favor, Evelyn. Entonces, el humanismo, ¿no? El humanismo, el Renacimiento, como que ya han sentado los primeros cimientos para la construcción de una filosofía que trate de enfatizarse en los aspectos científicos y técnicos, en los aspectos de cómo ir orientando este proceso de dominio del hombre sobre la naturaleza. Ahora, ese dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿cuál va a ser la herramienta? ¿Cuál va a ser el instrumento que me va a permitir dominar la naturaleza? Ciencia y técnica. Esos son los elementos que me van a permitir, ¿no? Dominar. Entonces tenemos aquí, como le decía hace un rato, entonces, desde una perspectiva que estamos viendo, entonces, ha habido momentos en la cual la producción en la humanidad ha estado sustentado en relaciones de esclavitud. Luego hubo también un cambio, una modificación hacia relaciones sociales de servidumbre, ¿no? Acá hablamos ya señor feudal, siervo, y luego, justo en el momento que estamos viendo, tanto Renacimiento y filosofía moderna, estamos en un tránsito, ¿no? Tránsito ya al establecimiento de relaciones asalariadas. Es decir, para que una persona trabaje, no se requiere que sea mi siervo, no se requiere que sea mi esclavo, simplemente que sea asalariado, ¿no? Y yo ya le pagaré por su tiempo de trabajo, por su fuerza de trabajo, le pagaré un salario, ¿no? Puede ser diario, puede ser semanal, quincenal, mensual. Y la persona también, digamos, es libre, y ahí hay un elemento, la persona ya es libre de vender su fuerza de trabajo, ¿no? Es libre. Entonces, aquí en cambio, todavía en servidumbre y en esclavitud, mucho más aún, hay una sujeción, ¿no? De los seres humanos a un poder. En cambio, aquí ya se está cambiando, ¿no? El hombre, el ser humano ya es más libre, por lo tanto, él puede ir al mercado de trabajo, ofrecer su fuerza de trabajo, y si le conviene, acepta, y si no le conviene, no acepta, ¿no? Ya empieza a hablarse también del tema de la libertad, ¿no? De la libertad individual, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es un proceso. Y obviamente, ya hemos visto que la filosofía antigua enfatiza en el ser, en la filosofía medieval en Dios, y en la filosofía moderna en el sujeto, ¿no? En el sujeto. Entonces, nos interesa adentrarnos sobre todo a las posibilidades cognoscitivas, a las posibilidades de conocimiento que tiene este sujeto frente al mundo, ¿no? Ese es el elemento que enfatiza la filosofía moderna. Por lo tanto, el problema central será el conocimiento, tratando de establecer cuál es el fundamento de nuestros conocimientos. ¿Es la razón o es la experiencia? ¿O es una combinación de ambos? Ahí va a haber toda una problematización. También, ¿cuáles son los métodos que debemos usar para conocer? Métodos deductivos, métodos inductivos como la observación, la experimentación. ¿Qué métodos tenemos que usar para conocer? Y también, la pregunta es, ¿podemos conocerlo todo? Es decir, ¿nuestro conocimiento tiene límites, ¿no? ¿Tiene fronteras? ¿O en cambio nuestro conocimiento puede ser ilimitado? Esos problemas, ¿no? Del conocimiento son el problema central que se aborda en esta filosofía moderna, ¿no? Bueno, ya vimos
Acá Platón, Aristóteles, Patrística y Santo Tomás, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, digamos en síntesis, cómo ya hay un cambio, ¿no? Y, bueno, siempre recordar que entre la filosofía medieval y lo que es la filosofía moderna, ha habido un tránsito, ¿no? Ese tránsito es el Renacimiento, ese tránsito es el humanismo, que, digamos, ha sentado bases para ya, digamos, precisar mejor la reflexión. Es decir, acá hablaban del hombre, ¿no? Acá van a hablar del sujeto que conoce. Ya lo especifican, ¿no? Lo que queremos es problematizar acerca del sujeto que forma conocimientos. Aquí ya lo especifican, ¿no? Muy bien. Y bueno, tenemos también todo este contexto. Como les contaba, el desarrollo del capitalismo mercantil, prácticamente ya el mundo se explora en varios confines. Bueno, a nivel político hay gobiernos absolutistas a través de reyes, ¿no? En diversos estados y países, ¿no? Y también, bueno, producto todavía que es un mundo convulsionado, un mundo de cambios, un mundo que también las diversas potencias tratan de dominar, se dan guerras, ¿no? La famosa guerra de los 30 años, que quizás tuvo un origen religioso, pero en fin, siempre era también dominar, digamos, a la futura potencia que pudiera por ahí aparecer, ¿no? Aparecen nuevas expresiones artísticas, hay nuevos inventos como el telescopio, el microscopio, la máquina de calcular, el barómetro, ¿no? Empieza ya a aparecer. Avances científicos en relación a la circulación de la sangre, con la cual ya también se puede hacer de alguna otra forma, en algún momento posterior, ya lo que es transfusiones, por ejemplo. Galileo y Kepler amplían los aportes de Copérnico y ya dan más luces sobre, digamos, estos aspectos astronómicos que van reconfigurando, digamos, el mundo, ¿no? Y bueno, todavía la Iglesia Católica sigue teniendo un poder, no solamente religioso, espiritual, sino también un poder político, ¿no? Un poder político. Y más o menos en estas épocas también se va instaurando la Santa Inquisición, ¿no? Aquel tribunal en la cual eran llevados todos aquellos que iban contra los, digamos, las normativas, ¿no? De la Iglesia, que iban también contra los aspectos de fe, ¿no? Y justamente, bueno, Galileo fue llevado a la Santa Inquisición simplemente por plantear que, bueno, ya la Tierra no era el centro del universo, ¿no? Ya no era, ¿no? Entonces, él tuvo que, digamos, obligar a retractarse en sus investigaciones, ¿no? Bueno, para salvar la vida, ¿no? Obviamente. Ya, bueno, ya siglos después la Iglesia ha pedido perdón a Galileo Galilei, ¿no? Como así como a otras personas que fueron quemadas en la hoguera por sus investigaciones científicas en ese momento, ¿no? Entonces, estamos en este momento, ¿no? Estamos en este momento. Muy bien. Y empezaríamos con el racionalismo, ¿no? Con el racionalismo. Ahora, esta corriente, bueno, tiene varios también representantes, como ustedes pueden ver, y en la cual, digamos ya, en términos de la pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el origen, de dónde se originan nuestros conocimientos? Repito, ¿no? ¿De dónde se originan nuestros conocimientos? Entonces, la respuesta que estos distintos pensadores van a dar es que es la razón del individuo, de la persona, la que es el instrumento esencial para conocer el mundo. Ahí reside nuestros conocimientos, en la razón. Entonces, obviamente, hay una confianza plena y por lo tanto los racionalistas van a tener o van a despreciar al conocimiento sensorial,
hay también búsqueda de nuevos métodos para llegar al conocimiento. Ellos también están de acuerdo con el progreso del conocimiento científico, también. Y también tienen un planteamiento, ¿no? Que ya lo vamos a ver de repente con Descartes. La afirmación de que existen ideas innatas, ¿no? Fíjense, este tema que hasta ahora en la psicología veíamos, ¿no? En el desarrollo podemos hablar de factores biológicos y factores sociales, factores innatos y factores aprendidos. Ya desde aquí, desde estos filósofos, ya empiezan a sistematizar un poco más estos aspectos del innatismo, ¿no? En la mente humana, ¿no? En la mente humana. Y bueno, tenemos aquí a René Descartes, que más o menos está finales del siglo XVI, ya mediados al siglo XVII, ¿no? Estamos también en una época de bastantes cambios, y bueno, tiene varias menciones, como padre de la filosofía moderna, ha hecho también trabajos en matemáticas, sobre todo en geometría analítica, inicia el racionalismo moderno, busca fundamentar ya no la ciencia de Aristóteles, ¿no? Ya no la ciencia basada en los antiguos, sino la ciencia moderna que ahora tiene nuevas exigencias, ¿no? Y su lema, seguro lo han escuchado ustedes, pienso, pienso, luego existo, ¿no? Y tenemos ahí pues sus obras, ¿no? Sus obras más centrales. Entonces, un elemento importante es preguntarnos cuál es el proyecto de Descartes, ¿no? El proyecto cartesiano, ¿no? ¿Cuál es lo que va a orientar todo su trajinar como pensador, como filósofo, ¿no? Entonces, él parte de lo siguiente, ¿no? Primero, obviamente, lo que él va a estar abocado es buscar la fundamentación de las ciencias, a través de la razón, ¿no? Entonces, y más o menos hace como una especie de símil, ¿no? Es decir, así como una casa, para que se pueda sostener, mantener y resistir movimientos, una casa tiene que tener cimientos firmes, ¿no? Tiene que tener bases firmes. Porque si no tiene cimientos firmes, bases firmes, esa casa se puede caer, se puede partir, las columnas se caen y bueno, se destruye la casa, ¿no? Entonces, análogamente, también él plantea que se requiere reconstruir, fíjese, él está hablando de reconstruir el edificio de las ciencias a partir de cimientos firmes. Como le decía, ¿no? Todas las casas tienen cimientos, tienen no solamente las columnas que vemos, sino a veces, por ejemplo, para hacer un edificio vamos a suponer, de 10 pisos, ¿no? De repente la profundidad de los cimientos pues están 10 metros, 15 metros debajo de tierra, ¿no? Debajo del nivel de tierra, ahí se va haciendo los cimientos, ¿no? Entonces, firmes para poder, digamos, soportar bien, ¿no? Entonces, así también como las casas, los edificios necesitan cimientos firmes, también así lo necesita, ¿no? También necesita, digamos, la ciencia, ¿no? Entonces, una ciencia que Descartes se va a apoyar es en la matemática, especialmente en la geometría, porque Descartes va a valorar mucho en su tiempo, estamos hablando siglo XVI, siglo XVII, sobre todo el modelo axiomático de las matemáticas. Es decir, es un modelo, según Descartes, en la cual todo está concatenado, ¿no? En la matemática hay axiomas, es decir, los fundamentos de las matemáticas, hay postulados, los cuales se derivan de los axiomas, y hay teoremas, ¿no? Entonces, todo ese edificio, Descartes está viendo que le está permitiendo avanzar a la matemática, ¿no? Entonces, su ciencia, modelo, ejemplo,
para esta fundamentación va a ser el modelo de las matemáticas, ¿no? De la matemática. Entonces, hay un elemento que, así como se busca cimientos firmes en una casa, en toda ciencia debemos buscar certezas. Es decir, verdades que sean indiscutibles, verdades que soporten todo tipo de prueba racional, ¿no? La certeza. Y eso va a sostener el sistema metafísico, ¿no? Y por lo tanto, un elemento importante en todo este trabajo es la pregunta, ¿no? La pregunta es, y profesor, ¿y cómo se llega a la certeza? ¿Cómo se llega a la certeza? Está bien, ¿eh? Yo entiendo que así como una casa tiene cimientos firmes, también el sistema metafísico que está proponiendo Descartes, él plantea que debe fundarse en verdades que sean indudables, que sean incuestionables. Y para eso, justamente ahí viene la propuesta de Descartes, propone un método para llegar a esas certezas. Eso le llama el método de la duda metódica. La duda metódica. Entonces, hasta aquí. Si yo uso, fíjense la importancia ahora del método, si yo uso un método que Descartes le ha llamado duda metódica, ese método me va a llevar a certezas. Y esas certezas me van a permitir sostener mi edificio ya científico. Eso es lo que está planteado. Entonces, todo esto es el proyecto cartesiano, ¿no? Ese es el proyecto cartesiano. Todo esto, ¿no? Entonces, obviamente va a criticar muy fuerte los sistemas platónicos, aristotélicos, ¿no? Los va a criticar, ¿no? Muy fuerte. Entonces, aquí viene un elemento importante para poder entender dos aspectos que también él trabaja mucho, ¿no? El tema de la intuición y el tema de la deducción, ¿no? A ver, sin necesidad de ver reloj, más o menos, ¿a qué hora será ahorita? Sin ver reloj, a ver, alguien, sin ver reloj, ¿qué hora será? 9:27. Ya, por eso. Si tú dices que son 9:27, eso ahorita es una intuición. Es decir, mis sentidos del tiempo captan ahora, en este momento presente, que son 9:27, pero en realidad son 9:41, ¿no? Claro, 24, 14 minutos menos, ¿no? Pero estás por ahí, ¿no? Justamente, un elemento que Descartes usa mucho en sus planteamientos es cómo el ser humano, a través de la intuición, tiene verdades, tiene acceso a verdades. Pero también puede tener acceso a verdades a través de la deducción, que ya involucra un nivel racional un poquito más avanzado, ya juntar varias verdades para inferir o para sacar conclusiones en otra verdad, ¿no? Varias cosas, ¿no? Entonces ya aquí tenemos este elemento, ¿no? La importancia de la intuición y la importancia de la deducción. Inclusive nosotros en el plano sobre todo de la psicología clínica, un psicólogo clínico ya experto, vamos a suponer ya con 25 o 30 años de ejercicio en psicoterapia, ya usa mucho la intuición con los pacientes que ahora atiende, ¿no? Porque ya, digamos, producto de su trajinar, como que ya de repente ve algunos signos verbales o no verbales en las personas, y eso de repente ya le da una primera idea, no es la idea final obviamente, una primera idea de lo que pueda estar pasando esta persona, ¿no? Entonces la intuición es un instrumento que el ser humano siempre ha utilizado, solamente que ahora Descartes ya lo está sistematizando un poquito más, ¿no? Entonces tenemos por aquí, entonces él establece, nuevamente, ya dijimos, su ciencia modelos en la matemática,
Por lo tanto, las verdades matemáticas son necesarias y universales, ¿no? A diferencia del conocimiento de los sentidos, que es particular e individual, ¿no? Entonces ahí la razón, digamos, ya procede, y ahí encontramos, ¿no? Ciencias como la geometría, que se funda en axiomas, y a partir de los axiomas se deducen teoremas, ¿no? Es decir, la geometría es una ciencia para ojos de Descartes, y estamos hablando, ojo, de la geometría plana, ¿no? Estamos hablando de la geometría plana. No estamos hablando ya de la geometría espacial, que es o la geometría tridimensional, ¿no? De Lobachevsky, que es otra cosa, ¿no? Pero estamos hablando de esa geometría, ¿no? De esta geometría. Y en la filosofía, el cogito, ¿quién es? El pensamiento, ¿no? El pensamiento, el pensar, ¿no? El cogito. Y también a partir del pensamiento, nuevamente a partir de la razón, se pueden deducir nuevas verdades, ¿no? Entonces, esto es, ustedes pueden ver ahí, en esta diapositiva, digamos ya, hablamos hace un rato del proyecto cartesiano, ¿no? Y aquí estamos hablando ya de cómo va especificando este vínculo, por ejemplo, con esta ciencia modelo, que es la geometría, el campo de la matemática, y la filosofía, ¿no? Pero ambos, si nosotros queremos ver cuál es la similitud, ambos están fundadas en la razón, ¿no? En el uso sistemático, metódico de la razón. Ambas, ¿no? Ambas. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, ¿no? ¿No? Tenemos aquí la duda metódica. Hemos dicho que la duda metódica es un método filosófico creado por Descartes, ¿correcto? Creado por Descartes. ¿Para qué? Para hallar certezas, para hallar verdades, pero de forma racional, de forma deductiva, ¿no? Muy bien. Entonces, él, digamos, va a ser, por aquí, y dice, ¿no? La duda metódica es el proceso de destrucción, fíjese lo que dice, destrucción sistemática de las opiniones dudables en busca de una certeza. Es decir, tú para que llegues a una certeza, primero tienes que poner en tela de juicio todo aquello que te han dicho, todo aquello que te han educado, todas aquellas hipótesis que te plantean. Tienes que someterlo a duda, a cuestionamiento. Por ejemplo, tienes que dudar de tus sentidos, porque los sentidos te pueden engañar, te pueden generar ilusiones, por ejemplo, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Esa ilusión de un vaso con agua, pones un lápiz y pareciera que el lápiz estuviera partido, ¿no? ¿No? Entonces, hay que dudar, ¿no? De los sentidos. Y acá estamos, como se dice, en la fase primera, la duda provisional. Ojo, la duda como método, no la duda como fin, porque la duda como fin ya sería otra corriente, que se llama el escepticismo. El escepticismo es una corriente dentro del conocimiento que ellos niegan la posibilidad de conocer. Niegan que el ser humano pueda establecer verdades de la realidad, ¿no? Ese ya es otra corriente. Lo que está haciendo Descartes es primero decir, voy a dudar primero de todo. Estoy en fase duda provisional. Muy bien. También otro argumento que emplea, por ejemplo, Descartes, en ese ánimo racional de profundizar su duda, ¿no? Su duda, es también plantear que de repente él llama el argumento del sueño y la vigilia, ¿no? Inclusive, debemos dudar, por ejemplo, vamos a ponerlo al extremo de Descartes, debemos dudar si realmente esta clase se está dando, ¿no? De eso, ¿no? O es un sueño, ¿no? De repente yo estoy soñando, que estoy escuchando al profesor en clase, ¿no? Pero digo, no digo para negarlo, sino para mantenernos atentos a, digamos, a la búsqueda
de la certeza, ¿no? También hay que establecer que las ciencias naturales, y en momento de Descartes, la astronomía, la física, ya están habiendo experimentos en química, ya hay la alquimia, ¿no? Que todavía de repente un plano un poco mágico, pero ya está habiendo experimentos. Las ciencias naturales son falibles, se equivocan, ¿no? Pero en cambio, sí encuentro certeza en la matemática, ¿no? E inclusive, ¿no? Inclusive, ¿no? Hay esta famosa hipótesis de Descartes que plantea la hipótesis del genio maligno, ¿no? Es decir, también como que de repente pudiera haber, digamos, una mente que ya nos está dando aparentes verdades y nosotros las estamos creyendo, ¿no? ¿No? Llega a ese nivel, ¿no? Pero reitero, todo este campo no es para perderse en la duda, en el cuestionamiento. Es solamente un paso previo para llegar a la certeza. Y ahí viene, ¿no? Ahí viene, ¿no? Dudo de todo, ¿correcto? Hay que dudar de todo. Ahora, si dudo de todo, eso me lleva a una primera gran certeza. Es imposible dudar de que soy un sujeto pensante. En pocas palabras, ¿no? Si estoy dudando de todo, es porque estoy pensando, ¿cierto? Estoy pensando. Y por lo tanto, viene su famosa frase, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Pienso, ergo, luego, existo, ¿no? Sum. Pienso, luego, cogito ergo sum. Entonces, aquí, ¿no? Si dudo, que es mi fase previa, la duda provisional, tengo plena certeza que estoy pensando. O podría pensar, o podría dudar sin pensar. Imposible, ¿no? Imposible. Para dudar necesitas el instrumento racional. Y por lo tanto, si yo estoy pensando, por lo tanto, existo. Fíjense. Esto ya es inclusive hasta una conclusión que podríamos llamarle ontológica de Descartes, ¿no? Es decir, fíjense, a partir de su duda, no solamente llega a la certeza que piensa, sino también llega a la certeza que existe. Una conclusión ya ontológica, ¿no? Ontológica. Entonces, fíjense, esto que está haciendo Descartes ya está posibilitando, ¿no? Y yo les pregunto algo, ¿no? Les pregunto algo. En la investigación científica, cuando tú haces investigación científica, ¿se pone o no se pone en cuestión hipótesis? ¿Se duda o no se duda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se duda o no se duda? Se escucha, ¿no? Sí, profesor. Pues en la Yo, investigación científica, en cualquier campo. sí, profe, sí se duda, claro, siempre se está pensando. Claro, entonces, porque los científicos, si bien es cierto, pueden proponer hipótesis de partida o hipótesis de trabajo, pero esas hipótesis luego van a ser validadas, ¿no? Entonces, aquí Descartes justamente está inaugurando algo que, bueno, de repente lo hizo con una orientación más racional. Es decir, no puede existir ciencia sin método. Es decir, el método es, digamos, la piedra angular para obtener conocimientos. El método. Claro, su método de él es la duda metódica, ¿no? Mediante la duda metódica se intuye el cogito, es decir, el pensar, el pensamiento, y obviamente el pensamiento tiene intuición, usa la evidencia, ya establece ideas claras y distintas,
pero también establece que en el cogito, en el pensamiento, ya existen ideas innatas. Ya existen ideas innatas, ¿no? Ya va a plantear ello también, ¿no? Nada. El yo es cosa que piensa, es decir, que duda, entiende, afirma, niega, quiere, rehúsa, y también que imagina y siente. Claro. Entonces, cuando hablamos ya del yo, ¿no? Cuando hablamos del yo, está hablando del yo pensante, ¿no? El yo que puede tener esa posibilidad de usar el instrumento racional para llegar a verdades, para llegar a certeza. Y obviamente, todavía, también Descartes sigue influenciado por su fe, sus creencias religiosas, y también parte pues, de su propuesta filosófica va a ser también la existencia de Dios, ¿no? Es decir, por decir, ¿no? El ser humano tiene la idea de lo perfecto, ¿no? Tiene la idea de lo perfecto. Entonces, eso perfecto debe existir, ¿no? Y por lo tanto, eso me lleva a pensar, ¿no? Debe existir un ser perfecto. Y en este caso, es Dios, ¿no? Es Dios. Pero asumiendo que ya en la racionalidad de este sujeto existen ideas innatas, ¿no? Ideas innatas, que ya, digamos, de alguna u otra forma han sido, digamos, colocadas por una divinidad, inclusive por una razón superior, ¿no? Porque también a Dios se le considera como una razón superior, ¿no? Entonces, ese elemento también ya Descartes lo ve como un elemento importante, ¿no? Muy bien. Y también plantea la teoría de las sustancias, ¿no? Ahí habla del sujeto. El sujeto puede haber la res cogitans, si la sustancia, res significa sustancia, ¿no? Cogitans significa pensar, pensamiento, entonces la sustancia pensante, ¿no? Y esa sustancia pensante, es decir, mi razón, es creada, es invisible, no se puede dividir, no tiene extensión, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Dios es la res infinita, es la sustancia que no tiene tiempo ni espacio, la res infinita, es increado, pero es perfecto, como decíamos un rato, ¿no? La perfección nos deriva de Dios, ¿no? Y luego tenemos el mundo, que sería el cuerpo, la res extensa, que es creada, visible, divisible, ¿no? Y aquí también algo importante, ¿no? Entonces, Descartes sigue manteniendo la visión dualista del hombre, ¿no? Sigue manteniendo la visión dualista del hombre. El ser humano es ente pensante, ¿no? Ya no habla de alma, ¿no? Ya no habla de espíritu, ahora habla de res cogitans, pero también tiene un cuerpo, ¿cierto? Pero el dualismo adquiere ya otra connotación, ¿no? Distinto ya a las reflexiones de repente de Platón, Aristóteles, ¿no? Cuerpo, alma, ¿no? Ya aquí va adquiriendo otra connotación, otro sentido también ya el dualismo, ¿no? Otro sentido. Y justamente ahí aparece también su famosa teoría de las ideas, ¿no? ¿No? Él va a plantear, por ejemplo, que en el caso, la res infinita, que ya sabemos es Dios, provee las ideas innatas, ¿no? Como alma, Dios, lo perfecto, por ejemplo, ¿no? La verdad, la belleza, etcétera, ¿no? Y la res extensa, más bien tiene lo que se llama ideas adventicias, ¿no? Que provienen de los sentidos, ¿no? Provienen de los sentidos. Y acá nuevamente la confrontación, ¿no? Razón versus sentido, ¿no? Obviamente Descartes se va más hacia la razón. Y por lo tanto esta res extensa nos da la idea de lo dulce o lo blanco, ¿no? Y también tenemos aquí las res cogitas, que son ya facticias, ideas, producto de la imaginación. Las ideas que, por ejemplo, se salen de repente cuando soñamos, al dormir, son parte también de esa dinámica, ¿no? Muy bien. Entonces, las ideas innatas que ya están en la razón humana,
provienen de Dios, ¿no? Provienen de Dios. Las ideas adventicias provienen del mundo, y las ideas facticias o ficticias provienen de nuestra imaginación. Hay ese trípode. Luego, en cuanto al árbol de la ciencia, la raíz, fíjense, es la filosofía. Es la filosofía. El tronco es la física, porque es una de las ciencias que ya está alcanzando bastante renombre en su momento, y las ramas ya sería la moral, la mecánica, la medicina, ¿no? Entonces, la conclusión de su proyecto, que les contaba hace un rato, es que la metafísica, es decir, la filosofía, debe ser el fundamento de la ciencia, ¿no? Y también las ideas innatas son el fundamento del sistema metafísico cartesiano. Ese sistema no pudiera ser sin aceptar antes de que el ser humano nace con ideas innatas. Y ya hemos visto, esas ideas innatas provienen de una razón superior, la res infinita, ¿no? Y tenemos por aquí las reglas del método, como decía, desde Descartes. Descartes ya inaugura que para hacer ciencia necesariamente tienes que tener métodos. Si no, no avanzas. No avanzas si no tienes métodos. Y eso fue justamente el elemento, ¿no? El tema de la evidencia. Y aquí, ahí está. Estos pasos, ¿no? Primero, ¿qué te dice, no? No admitir cosa alguna como verdadera si no se la hubiera conocido evidentemente como tal, ¿no? Es decir, esa es la duda metódica, ¿no? No de primeras digas que esto es verdadero o esto es falso. No. Primero examina, ¿no? Examina. Luego el análisis, ¿no? Y ahí viene también dividir cada una de las dificultades para examinarlas cuanto sea posible, ¿no? Luego llegar a síntesis y luego realizar otro paso más, de repente una nueva revisión de aquello que se ha podido avanzar, y con estos pasos, según Descartes, las ciencias ya tienen un instrumento que les posibilita llegar a conocimientos y a certezas, ¿no? Muy bien. Entonces también Descartes también aborda un texto que se llama Las pasiones del alma, y ahí establece que la pasión, ¿no? ¿Qué es la pasión? Fenómenos que el alma experimenta cuando los espíritus vitales llegan de todo el cuerpo hasta la glándula pineal. Ahí hay algo interesante. Descartes también tiene conocimiento de medicina. También ha hecho disección de cadáveres, o ha participado en disección de cadáveres. Y en ese proceso de explorar sobre todo el cerebro, ha encontrado una estructura que él le llama glándula pineal, actualmente se llama epífisis, ¿no? Epífisis. Ha encontrado esta glándula pineal que sería, para él sería el lugar donde confluyen tanto las fuerzas del cuerpo como las fuerzas del alma. Ahí sería, ¿no? ¿no? Y también este libro ya elabora una lista, ¿no? De diferentes pasiones, ¿no? Admiración, amor, pena, deseo, alegría y tristeza, ¿no? Y también todas son útiles, no hay una condena a las pasiones, pero podemos hacer buen o mal uso de ellas, ¿no? Y por lo tanto, fíjense, ya actualmente se habla mucho de inteligencia emocional, ¿no? Ya Descartes planteaba una teoría del dominio de las pasiones, así como controlar las emociones, las pasiones, ¿no? Cómo controlarlas. Y por lo tanto, el dualismo cartesiano, nuevamente, va a plantear que hay alma, que es la res cogitas, el cuerpo, que es la res extensa, pero estas dos entidades interactúan en la glándula pineal. Ahí está, ¿no? Esa estructura que ahí se señala con rojo
que está en la base central del cerebro. A eso actualmente se le llama epífisis. Pero Descartes supuso, ahí sí especuló, no tuvo ninguna evidencia, especuló que esa es la región donde confluyen ambas fuerzas, ¿no? El alma y el cuerpo. ¿Mm? Entonces tenemos ahí este dualismo, ¿no? Entonces, Descartes sí ya le da una nueva mirada al dualismo, ¿no? Que inclusive ya le está dando hasta un fundamento biológico, ¿no? Fundamento biológico. Y acá podemos verlo, ¿no? Ya en la actualidad, ¿qué se ha investigado con respecto a eso que planteó Descartes de la epífisis, ¿no? Se ha encontrado que esa estructura está vinculado con la síntesis y secreción de la melatonina, ¿no? Melatonina, que es una especie de neurotransmisor que permite modular el paso del tiempo a través de ritmos biológicos que nosotros tenemos, ¿no? Tiene que ver también con los aspectos del sueño, también regular efectos antitumorales, por ejemplo. Muchos la han llamado también como la glándula antivejecimiento, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es en la actualidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? Pero obviamente Descartes no tenía nada de este conocimiento, ¿no? Y bueno, a nivel ya moral, él plantea la obediencia a las leyes y las costumbres del propio país, resolución y firmeza en la toma de decisiones, y siempre, ¿no? El dominio de sí mismo, ¿no? Establecer ese dominio. Y también la elección de la mejor forma de vida, ¿no? Y para eso, obviamente, tienes que utilizar tu instrumento, como la razón, para que también oriente tu existir, ¿no? Muy bien, en todo caso, hasta ahí sería. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. He tratado de terminar el primer enfoque de la filosofía moderna, ¿no? El racionalismo, ¿no? El racionalismo. Entonces,